Roberto, quedamos en el testimonio tuyo sobre el día que a ti lo sentiste como el más dramático, diríamos, para ponerle alguna adjetivación, en esos 70 y pico de días allá, como a 4.000 metros de altura, entre las nieves eternas de los Andes, en el interior de un avión destrozado, allí semi-hundido en la nieve. Una luz que lo sepulta completamente. La circunstancia tuya personal, ¿cómo fue? Había 26 sobrevivientes todavía en ese momento. Estábamos todos acostados, como te decía, tapados con las frazadas, y entró por la parte abierta de la nieve, y yo sentí como un fogonazo, una máquina esa de magnesio antigua, como una luz así. Inmediatamente estaba atrapado en la nieve, traté de moverme y me moví un poquito nomás, apreté la nieve que estaba cerca mío, había quedado con los brazos hacia arriba y las manos me habían quedado fuera de la nieve. Yo no sabía eso en ese momento. Y traté de respirar y bueno, y cada vez como que se afinaba el aire, como que no me quedaba nada más para hacer. Y en ese momento me acuerdo que pensé, bueno, si de acá alguno sale vivo, dirán, bueno, Roberto Canessa lo tapó la luz. Y bueno, dije, bueno, está, acá se terminó, yo hice todo lo posible, estoy liquidado. ¿Pero qué es lo que te viene? ¿Te viene una sensación de entregarte, de no resistir, de impotencia? ¿Qué se siente en ese momento? Que es como tú lo describes, uno lo supone como el borde mismo de la muerte, ¿no? O el filo entre la vida y el tránsito hacia el otro lado, ¿no? Bueno, primero luchás todo lo que podés y después sentís como que estás perdiendo la fuerza, como que te estás diluyendo. Como que todo se termina, que ya no estás ahí, como que te estás aflojando. ¿Pero es una sensación serena o es una sensación desesperada? ¿Una sensación ansiosa, angustiada? La parte final es serena. Al principio desesperado cuando luchás por la vida. Pero después cuando ves que no podés moverte y que te está faltando el aire, esa es una sensación de paz. Y en ese momento siento que me destapa, que Roy Harley me destapa la cara. Y ya inmediatamente respiro y él para destaparme la cara se para en la nieve que estaba tenía en el pecho. Y esa nieve me aprieta y no me deja expandir los pulmones, entonces le pido que se corra para poder. Inmediatamente tenés como un hilo conductor con ese pozo así a la vida de vuelta, ¿no? Bueno, y ahí, bueno, me sacó de la nieve, yo enseguida lo ayudé a sacar gente que estaba tapada, me acuerdo que no sentía las manos, eran como si tuvieran palos en las manos porque estaban totalmente dormidas. Y ahí estábamos, todas las frazadas se habían quedado abajo, descalzos, me acuerdo que pusimos un gamulán que tenía la hermana de Nando para poner los pies, unos con otros. Y después sentimos dos aludes más que pasaron, pero ya pasaron por arriba el avión, porque estaban tapados de nieve el avión. Nos quedó como 1 metro arriba el fuselaje de nieve. Y ahí apretados unos con otros, y bueno, y sabiendo que se habían muerto un montón de gente. Te juro que sentí como que, viste, que estás en el piso y te siguen pegando, y te siguen pegando. Lo más desgraciado del mundo. Por eso, en los 20 años, si te digo qué pensamiento me está llegando hoy en día, es el de los desgraciados de los Andes. Porque eso le da la real dimensión de lo que debe sentir cada uno de los sobrevivientes cuando le dicen, usted es un héroe, usted es fenómeno, usted es esto, usted es lo otro. ¿Te acordás de esa noche? ¿Te acordás de esa noche donde teníamos que querer vivir nomás? No éramos héroes de nada, estábamos tratando de mantener la vida. Sintiéndonos horribles, no había ningún heroísmo, eran cosas externas que nos venían golpeando a nosotros de afuera y que nosotros seguíamos resistiendo diciendo, bueno, yo no aguanto más acá. Pero pasaba 1 minuto y seguías vivo, 1 hora, 1 día, 2 días, 1 semana, y seguías con vida, o sea que no aguanto más es cuando te moriste, no existe no aguanto más, porque seguís estando vivo, o sea que aguantabas más, pensabas que uno piensa no aguanto más. Y Eso ocurrió cerca de las 7 de la tarde, cuando ya estaban ustedes acomodados para el reposo de la noche. Claro, aprendimos en pila de montaña, porque la montaña se entra a enfriar. Si todo el día el sol la calienta, entonces se dilata. Y cuando empieza a enfriarse se empieza a contraer. Y ahí se empiezan a desprender
tramos de la montaña. Miles y miles de kilos de nieve, porque es algo desproporcionado a lo que uno piensa. Se desprende un pedazo de montaña entera que tú la ves caer así, ¿no? Y vos te sentís tan chiquitito y tan poca cosa en esas cosas que pasan enormes alrededor de uno, que eso era un sentimiento nuevo que teníamos de ¿qué es esto, no? ¿Qué es eso? Estos cataclismos que están pasando alrededor mío y uno que puede agarrar 1 kilo, 20 kilos, 50 kilos de nieve, pero ahí eran 1000 toneladas que estaban cayendo. O sea que había una necesidad como de pasar al costado de esas cosas, que no te tocaran, porque aunque te salpicara nomás una luz, no quedaba nada, ni del fuselaje, ¿no? Roberto, el avión choca con la montaña, se destroza, ustedes sobreviven, pero no saben si van a ser salvados, no aparece el rescate nunca, supongo que tenían la sensación de una eternidad que pasaba. Yo imagino lo que debía ser la sensación de soledad y lo que durarían cada hora en medio de la montaña durante el día. ¿Dormían de noche? Sí. Pasábamos mirando el borde de la montaña a ver si veíamos aparecer a alguien. Sentimos los aviones de la búsqueda que pasaron, muchas veces pensaron que nos habíamos visto. Inclusive después estuve con el piloto que había pasado por ahí arriba, nuestros padres desesperados hacían lo imposible por encontrarnos. Pero cuando llegó el helicóptero de rescate a 200 metros no veía el avión, o sea que era blanco en la nieve, era imposible de verlo. Y los minutos iban pasando los días y teníamos que organizarnos, nos dimos cuenta de que era por nosotros mismos. Ahí está, pero antes de que avancemos hacia ahí, la pregunta venía por aquí, está descrito el momento del accidente, sobreviven de los 45 unos 26, viene la luz, los sepulta, desaparecen 10 por lo menos, ¿no? ¿Quedan ya los 16 o queda todavía un poco más de 16? No, se murieron 2 o 3 más después. Se murieron 2 o 3 más después. Sí. Los 16 sobrevivientes finales es la cuenta final que queda a partir de qué día? Y antes de la caminata, de 15 días antes. De 15 días antes. ¿Cómo llevaban la cuenta de los días? ¿Quién contaba los días? Bueno, teníamos relojes, relojes con calendario. Y escuchaban a la radio desde la montaña. Teníamos una radio, escuchábamos Chile, ¿no? Escuchábamos cómo el mundo seguía, la vida seguía y que había venido la primavera, estaba el calor y que la gente iba a tomar helados y a pasear. Claro, y tú invocaste a Dios como uno de los grandes motores de la salvación, del rescate, de la resistencia, de la sobrevivencia de ustedes. Escuché el otro día el testimonio de alguno de ustedes, creo que era de Carlitos Páez, que decía, no, lo nuestro, la sobrevivencia nuestra no es un milagro. Milagro sería si algunos de los muertos aparecieran en estos momentos y me dieran un abrazo aquí. Lo nuestro, dice, es la mano de Dios, pero también es la voluntad, es el esfuerzo, es el sentido de la sobrevivencia, una demanda, una fuerza interior que de pronto no se puede definir. Pero digo, cuando les caía una cosa sobre la otra, cuando se iban muriendo los amigos de ustedes, todo eso, ¿tú qué pensabas desde el punto de vista de un creyente, de un individuo aferrado a la idea de Dios, un hombre de fe? Bueno, algunos pensaban, a ver si yo tan malo en mi vida para que Dios me mande pasar esto. Yo le pedí a Dios que me ayudara en que me diera una chance de sobrevivir, que yo iba a hacer el resto para lo que estaba a mi alcance, no lo dudara, pero que me diera una oportunidad. Y cuando rezaba el Padre Nuestro, decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, pero que mi vida siga en la tierra, porque para un cristiano lo más lindo, bueno, morirse ir al cielo, pero seguíamos aferrados a la tierra y a la vida, ¿no? Y cuando pasaban todas esas cosas, uno miraba la montaña y veía esas montañas gigantes que nos tenían atrapados, ese cielo azul en las noches con estrellas brutales, y decía, pero acá Dios tiene que existir, acá hay algo superior, se sentía en el ambiente. Por eso siempre los hombres de montaña tienen esa mística y tienen ese encargo intelectual que te lo da esas montañas. Cuando vos ves una cosa imponente, más fuerte que tú, sentís como que Dios existe. Por eso a veces vuelvo a la montaña para sentirme un ser humano de vuelta, porque en la vida todos los días vas, subís al auto, venís, y no está mucho Dios, porque uno maneja todo, tenés máquinas, tenés esto que te hacen todas las cosas que tenés que hacer, tenés un saco para abrigarte y todo, abrís las canillas, sale el agua, pero cuando te sacan todo y estás vos chiquitito frente a la naturaleza y tenés tu real dimensión, ahí sentís adentro que Dios existe.
y Dios determina, y las montañas son como tan grandes como que no te hacen caso, como que son algo que uno no tiene que molestarlas. Ves la grandeza de las montañas y la grandeza de Dios, y lo chiquito que son. Entonces no se te ocurre ni tirarte 1 milímetro contra eso, que no se vayan a molestar. Claro. ¿Tú tienes la sensación de que eso mismo que tú sentías, las mismas cosas que tú invocabas, pasaban por los otros 15 sobrevivientes? Bueno, No había nadie que renegaba de eso, que protestaba violentamente, que más allá de la protesta interior o de la pregunta, de la interrogante, del cuestionamiento, lo decía de viva voz. Bueno, que Dios es uno solo, cada cual tiene su idea de Dios, Claro. Es muy personal. Y cada cual la lleva dentro a su manera. Yo estoy seguro que cada uno de los sobrevivientes tienen a su Dios adentro, ¿no? Aunque en la vida todos los días eso se diluye mucho. Hacíamos proyectos de levantarnos todos a las 6 de la mañana, ir a misa temprano y después ir a tomar un buen desayuno, un buen lugar, ¿no? La necesidad así de comida era pavorosa, y la necesidad espiritual también, y la necesidad de estar espiritualmente bien para enfrentar la muerte también existía. ¿Esos proyectos se hacían colectivamente? Sí, Porque sí. estamos hablando de un hilo conductor, un unificador que era la fe, la creencia en Dios, la esperanza atada a Dios. Pero eran 16 seres humanos que estaban allí, o eran 18 o 19, mientras no se habían muerto los últimos que se murieron. Eran 16 seres humanos, con sus grandezas y sus miserias. Ese hilo conductor que se daba a través de Dios, se daba también en la relación, en la convivencia entre ustedes, en materia de solidaridad, en materia de amistad, en materia de fraternidad, en materia de voluntad de socorrer el uno al otro, de apoyar el uno al otro. ¿O eso se daba por una necesidad de sobrevivencia individual? ¿O había un acto colectivo realmente, que se palpaba, se sentía como un sentimiento? Era una familia donde nos peleábamos y discutíamos, y en algunos momentos nos reíamos porque no puedes estar todo el día en el drama. Yo no sé si estaba bien o si estaba mal, eso es lo que pasaba. Y había momentos en los cuales, yo me acuerdo cuando salimos caminando esa mañana, la fe que tenían los demás en que nosotros llegáramos me llegaba adentro. A mí yo sentía como que iba caminando en el aire por la montaña, porque era una fuerza y una convicción, y después de haber discutido que salimos hoy, que salimos mañana, que Nando prácticamente quería igual caminar de noche. Roberto, nos detenemos ahí, porque yo creo que la forma en que decidieron ustedes el salir y por qué decidieron salir, qué fuerzas les impulsó o qué debilidades les impulsaron, vale la pena que nos detengamos un buen rato en eso. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Volvemos en instantes con El que más Roberto gana. Canales.